Gracias, estamos aquí nuevamente, regreso en su espacio Vida y Sociedad, recordándole siempre que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través del periódico La Palabra, lapalabra.com.do y la emisora, ¿verdad?, digital, La Palabra Radio. Don Jacinto, como habíamos dicho, vamos a conversar con el doctor Eliodoro Santana. Vamos a hablar sobre independencia y migración haitiana. Así es. El doctor Eliodoro Peralta, un gran abogado, prestigioso abogado de la República Dominicana y sobre todo de San Juan de la Maguana. Bienvenido aquí a su espacio Vida y Sociedad. Gracias, hermano. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y tratando de satisfacer sus inquietudes. Nosotros estamos celebrando ya desde el 26 de enero el mes de la patria. Pero en ese mes de la patria tenemos que ver el nacimiento de Duarte, ver lo de la independencia, el día de Mella, el de Sánchez, para concluir airoso con lo que ha sido un acontecimiento. Una vez leí un libro, doctor, de Jan Prisman, y al final la obra era decir que la vocación del ser humano es la libertad. Sí. Mirando nosotros la independencia, 1844, podríamos nosotros ver el devenir histórico dominicano de decir también que la vocación nuestra ha sido la libertad. Cierto, y el pensamiento duartiano se inscribe dentro de esa lógica. El pueblo dominicano desde los tiempos coloniales ha librado luchas encarnizadas precisamente por esa idea de libertad y de independencia. Siempre me ha llamado la atención que en el contexto de 1844 el grupo conservador, contrariando a los duartianos, argumentara que era necesario pactar con una potencia extranjera para el mantenimiento de la República Dominicana. Los hechos demostraron que esa teoría era infundada, porque, por ejemplo, la rebelión de Enriquillo, los criollos supieron vencer la intervención de Penn y Venable durante el periodo colonial. Estos mismos criollos combatieron aparte de los colonos franceses que ya estaban instalados allá en la batalla de Sabana Real. Y en 1800, la primera década del siglo XIX, estos mismos criollos, bajo el liderazgo de Sánchez Ramírez, vencieron a tropas napoleónicas en Palo Hincado. De manera que el argumento de que necesitábamos pactar con una potencia colonial para mantener nuestra independencia era infundado. Incluso toda la guerra dominico-haitiana, en sus diversas campañas, el 19 de marzo, Las Carreras, Santo Tomé, demostramos que a carga de machete y nuestros lanceros, el dominicano tenía base material para sostener su independencia. Incluso he podido leer que una vez materializada la anexión durante la guerra restauradora, ahí en Guanuma, ese riachuelo que está ahí entre, vamos a decir, Monteplata y Villamella, Santana tuvo la curiosidad de que le señalaran en las tropas contrarias quién era ese Luperón. Y con desconcierto comprobó que un joven dominicano de las entrañas del pueblo de extracción humilde ya encarnaba el liderazgo suficiente para combatirlo e impedir su avance hasta el Cibao. Todas esas manifestaciones confirman
como había pronosticado Duarte, que la República Dominicana tenía la actitud, la base material y la idea de que podía ser independiente no solo frente a los haitianos, sino frente a toda potencia extranjera. Ahora, doctor, independientemente de eso, esa gallardía, ese material, esa resiedumbre moral y militar que tenían y que demostraron los dominicanos en ese entonces, sobre todo los dirigidos por Duarte, ¿por qué una vez conquistada la independencia, ese grupo no puede tomar la rienda del poder? ¿Por qué no puede dirigir la República Dominicana? Muy interesante esa incógnita que usted plantea. Me motivó siempre a incursionar en la historiografía dominicana porque yo tampoco lo entendía, cómo los fundadores de la República terminaron en el exilio y el poder lo ejercieron otros. Se ha vertido mucha tinta sobre el papel, pero hoy que uno ve los acontecimientos con mayor serenidad, la explicación está. Los trinitarios eran el grupo que enarbolaban la idea de patriotismo, la pureza de sus ideas, pero no eran el grupo social hegemónico, y Duarte estaba consciente de eso. El primero que pactó con los conservadores fue Duarte en persona. Duarte se dirigió desde aquí en 1843 hasta la hacienda El Prado, donde vivían los hermanos gemelos, y lo captó para la causa separatista, como se decía. Y luego ese pacto entre conservadores y liberales, según la clasificación de don Gabriel García, que es el padre de la historia dominicana, y la han seguido muchos historiadores tradicionales, liberales y conservadores. Esa alianza se concretizó jurídica y documentalmente en el documento denominado Manifestación del 16 de enero. El pacto entre ambos polos, que coincidían en la necesidad de independizarnos frente a Haití, pero como se evidenció después, tenían concepciones distintas de lo que debía ser ese país, esa naciente república. Es curioso, la primera firma que aparece en el Manifiesto de Independencia es la de Tomás Bobadilla, un antiguo funcionario boyerista, pero que entendió que ya las condiciones estaban dadas para la independencia. La segunda es la de Matías Ramón Mella, la tercera es de Sánchez. La mayoría de los suscribientes de ese documento eran próximos, afines a Duarte, porque no olvidemos que el liderazgo de Duarte se desarrolló ahí en lo que es hoy la conocida ciudad colonial, porque esa era la capital de entonces. Bien, y cuando Duarte regresa el 15 de marzo, que dicho sea de paso, enviaron una goleta de un conservador a buscarlo a Curazao. ¿Te ves? Las limitaciones que tenían los trinitarios. Cuando Duarte llega, ya la Junta Central Gubernativa había sido reestructurada, porque el llamado Comité Insurreccional, los acontecimientos del 27 de febrero lo dirigen los duartistas, desde el trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia, y Sánchez el primero que enarbola la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Hasta ese momento, los duartistas tenían el control de los acontecimientos y son los verdaderos fundadores de la República Dominicana. Cuando Duarte regresa en marzo, advierte que ya sus partidarios habían perdido el control de ese gobierno provisional, si cabe la expresión, y
que el 8 de marzo, mira qué coincidencia, ya esa Junta Central Gubernativa había librado una resolución muy controversial donde en cierto modo retomaba el controvertido plan Levasseur, pero esta vez con un cónsul francés aquí, llamado Saint-Denis, que influyó mucho en esos acontecimientos. Es decir, que Duarte al regresar tenía que combatir a los haitianos, como todos los febreristas, pero también tenía que combatir la presión de Francia, que ya luchaba porque se le cediera la península de Samaná. Es decir, que la República Dominicana fue proclamada en medio de presiones del colonialismo europeo. No olvidemos que España todavía tenía el control tanto de Puerto Rico como de Cuba, y los ingleses tenían a Jamaica, y los haitianos se habían comprometido con Francia a una indemnización elevadísima, que también se la impusieron a esta parte de la isla, la parte oriental, como le decía. Pero, en definitiva, al margen de esa derrota coyuntural, la historia demostró que los trinitarios o los duartistas tenían razón. Ese bando conservador al que se le denomina con eufemismo, que en realidad era un bando antinacional, ya fuera en la versión de Santana o de Báez, que fueron los que se alternaron al poder durante esos primeros 17 años de la Primera República, ¿en qué culminó, desgraciadamente? En la anexión a España. De lo que era una república, nos disminuyeron a una provincia ultramarina del Imperio Hispánico. Es ahí la grandeza del pensamiento duartiano. Primero se demostró que podíamos hacerlo, no solo frente a Haití, que uno lo ve, pero combatir al Imperio Español, que recibía refuerzos por todas las costas, esencialmente por Puerto Plata, desde el vecino cubano, desde Puerto Rico. Y esa fue una lucha del pueblo dominicano, lo que quiere decir que las ideas duartianas, aunque en aquel momento aparentemente fracasaron, demostraron a la posteridad que esa era la línea correcta. Y las ideas de Duarte siguen vigentes. Frente a la corrupción administrativa, ahí está el ejemplo de Duarte cuando rindió cuenta a su regreso de Sabanagüey de lo que hizo con cada centavo. Con respecto, doctor, a lo que sería el tema haitiano ahora mismo, con el tema que nos compete, hablando de independencia, y que se vea una aparente contradicción entre los distintos sectores del país sobre cómo afrontar el caso de la inmigración haitiana. Hay quienes entienden que se tiene que ser más duro, hay quienes entienden que se tiene que ser más benevolente, o hay quienes plantean incluso, que se ha venido planteando desde hace mucho, una especie de integración económica entre ambos países, no una integración política, sino una ampliación y profundización de esa sociedad económica, dado el mercado que representa. O sea, ¿hay alguna similitud entre lo que está pasando hoy con esas contradicciones que se daban en aquel entonces con respecto a cómo tratar el caso haitiano? ¿O alguna diferencia? El propio Duarte reiteró que luchaba contra los haitianos por la necesidad de independizarnos, pero no odiaba al pueblo haitiano, todo lo contrario, lo admiraba. Haití es una nación con una historia hermosísima. Un faro de luz. Su revolución estremeció al Caribe en aquel contexto y todavía genera admiración. Su revolución estremeció Francia y Europa. Imagínense, me quedé aquí. Y su revolución estremeció a Estados Unidos, mire, porque apoyó la guerra, ¿verdad? Se habla de independencia. Y se habla
del siglo de la miseria durante el periodo colonial, los años 1600. La recuperación económica de esta parte de la colonia española durante el siglo XVIII se debió a ese comercio con los haitianos, sobre todo a la venta de ganado. Y ese es el origen sociológico de los ateros como clase social, aquel grupo que le hizo la vida imposible a Duarte. Mire, en la vida he sido un abanderado de la defensa de los derechos fundamentales de los individuos al margen de su nacionalidad. Y a esta edad que ya peino cana, como que no me luce cambiar. Durante la constituyente de San Cristóbal se produjo un debate doctrinario entre Bobadilla, pero no el Bobadilla, el sacerdote, que era jurisconsulto, creo que José María Bobadilla, que vivía casi siempre en Puerto Rico, y el presidente de la constituyente, Manuel María Valencia, sobre la pena de muerte. Y siempre he recordado una expresión de ese debate, debió haber sido Valencia, que él subrayaba. Simón Belión es haitiano, pero es hombre. Yo entiendo que las autoridades dominicanas, lo que, como toda nación que defiende soberanía, lo que tienen es que aplicar la ley respetando los derechos humanos y sin ningún exceso. ¿A qué se debe la migración haitiana? El desarrollo desigual, económicamente hablando, de países fronterizos. Más que cruzar esa frontera que es tan sensible y tan artificial a veces, los dominicanos toman yolas y desafían las olas embravecidas de ese mar Caribe. Entonces, además también debemos sincerizarlo en algo. Sin los haitianos no hay construcción. Sin los haitianos, la agricultura. Entonces, gente que explota a los haitianos suele ir a los medios de comunicación a pedir que los expulsen. ¿Qué se impone? Regularizar esa mano de obra, quien la está utilizando, los constructores que le den un carnet a esos haitianos y lo identifiquen, que también le saquen seguro médico. Y paguen impuestos también. Y paguen impuestos, así veo la cosa. Es cuestión de transparentar el asunto. Y ser sincero con lo que estamos haciendo. Por supuesto, reitero la necesidad de que como nación, como país, regularicemos dicha situación aplicando la ley que ahí está, sin exceso. Mirando, doctor, ya concluyendo esta entrevista con usted, que tendremos que buscar otro espacio porque estos temas apasionan. ¿Qué le pareció, así en breve minuto, el discurso de rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader? Porque es el presidente de los dominicanos y sobre todo que tocó ese tema de cómo se ponen de acuerdo los políticos de cara a un tema, en este caso haitiano. Mira, la rendición de cuentas ya es algo como que genera poca expectativa, ya el guión no lo sabemos, los gobernantes dicen que todo está de maravilla y la oposición dice que nada sirve. Entonces en la vida siempre he tratado de colocarme dentro de la objetividad. Sobre el tema haitiano, hasta ahora veo que ellos solo se han puesto de acuerdo para las deportaciones. No he visto que se hayan hecho propuestas concretas como la que humildemente aquí hemos sugerido. No tengo nada en contra de que se regularice la mano de obra que sea necesaria, pero debemos tener control de quiénes son ellos y dónde están. Le toca a usted cerrar el programa con el doctor. Lo que pasa es que yo estaba lo que pasa es que estaba esperando, ¿verdad? Una valoración del discurso del presidente. Pero bien, entiendo perfectamente su palabra. Doctor,
Le agradecemos mucho el haber estado acá con nosotros, tal y como decía Jacinto. El espacio está abierto para una nueva invitación. El tema de la independencia, sobre todo en lo que resta del mes de la independencia, siempre es un tema sumamente interesante, porque es un tema que apasiona, un tema que nos identifica a nosotros como país, como nación, como seres humanos, pero también que nos educa. Tiene muchas vertientes. Y tiene muchas vertientes. Te voy a pedir para julio, si Dios quiere, me habilite un pequeño espacio para que analicemos la inmolación de Sánchez en el contexto de San Juan de la Maguana, como sanjuaneros que nosotros somos. Y tú verás como algunos mitos, aun cuando la primera calle nace ahí en Tenguerengue, está rotulada al nombre de algunos personajes. Tú verás que las apariencias no se corresponden con la realidad. Gracias, doctor. Gracias, encantado. Por encantado. tenerlo aquí en este espacio. Y a los amigos televidentes, de manera especial a Juan Francisco de la Rosa, que lo están mirando ahora mismo desde el trabajo. Ese personaje está... una personalidad. Señores, gracias, doctor. A ustedes muchas gracias por habernos permitido nuevamente estar acompañándolo en sus hogares en este día acá por Televida, Canal 41. Y los invitamos a que siga en sintonía con la programación del Canal de la Familia. Nos vemos mañana.